Hoy vamos a investigar la creatividad, cómo desbloquearla y ese viaje que a veces es espiritual que implica. Y lo haremos basándonos en ideas clave de El camino del artista, de Julia Cameron. Un libro ya clásico sobre esto, ¿verdad? Totalmente. Tenemos delante unos fragmentos del epílogo del libro principal y también una sección de preguntas y respuestas que me parece muy interesante, de un texto complementario. La misión, por así decirlo, es extraer la esencia, a ver qué es la creatividad según estas páginas, por qué se nos atasca a veces, esa conexión con algo más profundo que menciona y, sobre todo, qué herramientas concretas nos propone para liberarla. Suena bien. Vale, pues vamos a desgranar esto. De entrada, hay una imagen muy potente que usan, la del camino creativo. Dicen que no es una línea recta, sino una espiral. Una que vuelve sobre sí misma. A ver, ¿qué quiere decir esto en realidad? Porque suena muy poético, pero ¿cómo se aplica? Exacto. Es que yo creo que lo primero que sugiere esa imagen es un cambio de perspectiva, uno fundamental. Estos textos nos dicen que la creatividad no es un don raro, ¿sabes? No es algo reservado para unos pocos iluminados. Es algo más bien inherente, como respirar casi. Una capacidad natural que tenemos y sobre todo que podemos cultivar. No se trata tanto de ser creativo, sino de, practicar la creatividad. Entendido. Empecemos entonces con esa espiral del epílogo. Dice eso, que no es lineal, que volvemos a pasar por los mismos sitios, los bloqueos, las dudas, esa sensación de sequía creativa, pero cada vez como desde un poco más arriba. Me hace pensar que crecer no es solo ir hacia adelante, ¿no? Sino ser capaz de mirar lo mismo con otros ojos, con la experiencia que ya tienes. Citan a Isadora Duncan buscando la fuente del movimiento. ¿Sí? Y al Srimad Bhagavatam, que dice algo así como que crear es proyectar lo que ya existe. Como si las ideas estuvieran ahí, esperando, ¿sabes? Esperando que las descubramos. Y es crucial entender que ese camino en espiral no siempre es un paseo, ¿eh? Los textos hablan de terreno difícil, de tormentas, de niebla que no te deja ver el avance. Por eso insisten tanto en la importancia de centrarse en el paso que tienes justo delante, sin obsesionarse con la meta final. Conecta con esa frase que atribuyen a Paul Garner. Un cuadro nunca está terminado, solo se detiene en lugares interesantes. O sea, no hay un fin definitivo, sino momentos significativos. Qué bueno eso. Y ahí entra esa dimensión más profunda que comentabas antes. Es una especie de peregrinaje hacia nuestro propio centro. Tiene sus riesgos, claro, pero también trae consigo bendiciones. Compañeros de viaje, algunos se ven, otros no tanto, y esa especie de voz interior, un imperativo de marcha que nos guía si aprendemos a escucharla. Esa idea de la voz interior me parece clave, pero también, complicada. ¿Cómo distinguirla del ruido mental, de la autocrítica? Bueno, el texto cuenta una anécdota sobre la portada de un libro de Thomas Merton que tenía una montaña con un camino en espiral. Ajá. Y lo relaciona con una película china, El ladrón de caballos, donde subir una montaña es como una expiación, una purificación. Esto lleva al autor a plantear si el camino del artista es una forma de expiación, pero hacia uno mismo, como saldar una deuda con nuestro propio potencial creativo. Incluso menciona un poema suyo, Palabras para ello, que expresa ese deseo, ¿no?, de que la creación, el lenguaje, pueda curar heridas internas. Lo fascinante aquí es precisamente ese entrelazamiento, cómo la creación, el conocerse a uno mismo y la sanación no son cosas separadas, sino partes de un mismo proceso. Un proceso de reconectar con algo esencial nuestro. Es un enfoque muy, muy integral. Sí, tiene todo el sentido. Pero, a ver, si ese camino es inherente y nos lleva a reconectar, ¿por qué tanta gente se siente bloqueada? ¿Por qué nos cuesta tanto? Esa es justo la primera pregunta que abordan en la sección de preguntas y respuestas. Y aquí la cosa se pone realmente interesante. La pregunta del millón. ¿Es la creatividad solo para unos pocos privilegiados? Y la respuesta que dan es un no rotundo. Y argumentado además. Insisten en que la creatividad es una fuerza natural en todos, como la circulación sanguínea, dicen. No es algo que tengamos que inventar o conseguir, sino reconocer y permitir que fluya. Se habla de conectar con energías creativas universales, como un manantial al que todos, en teoría, tenemos acceso. ¿Y qué nos frena entonces? Pues según esta perspectiva, lo que nos frena son sobre todo los mitos culturales que hemos interiorizado. Ya sabes, esas ideas de que si los artistas acaban mal, que si están un poco locos, que si son ególatras.
Uf, sí, los clichés de siempre. Exacto. Estas ideas tan limitantes y a menudo negativas nos encasillan y hacen que olvidemos que la creatividad se manifiesta en lo cotidiano, al vestirnos, al organizar la casa, al buscar soluciones en el trabajo, en mil cosas. Y una idea potente que subrayan: cuando esa energía creativa, natural, se bloquea por estos miedos o creencias, busca una salida y puede manifestarse de formas poco sanas, como conductas autodestructivas o incluso adicciones. Es una energía que necesita fluir, ¿entiendes? Madre mía. Es increíble lo extendidas que están esas creencias limitantes, ¿verdad? Y el texto también apunta a otros bloqueos. Lo que oímos en casa, eso no tiene futuro, búscate un trabajo de verdad, en la escuela, la presión social Claro. y ese miedo a ser diferente, ¿no? A salirse de la norma que a menudo rodea la figura del artista, como si fuera algo peligroso. Justamente por eso, el enfoque del libro es liberar esa creatividad actuando en varios frentes. O sea, no es solo una cosa. Primero, ayudando a desmontar conscientemente esos mitos dañinos que comentábamos, ponerles nombre. Segundo, ofreciendo vías para que cada persona acceda a su propia fuerza creativa interna y confíe en ella, que la sienta. Tercero, generando conciencia sobre esos comportamientos autodestructivos que pueden estar saboteándonos sin que nos demos cuenta. A veces son muy sutiles. Sí, es verdad. Ujú. Y cuarto, un punto muy práctico: ayudar a identificar sueños y deseos concretos, a planificar cómo avanzar hacia ellos y, algo crucial, a encontrar apoyo en el proceso, no hacerlo solo. Y aquí llegamos a un nexo fundamental que recorre todas las fuentes que manejamos hoy: la conexión inseparable entre creatividad y espiritualidad. Ajá. No necesariamente en un sentido religioso formal, sino entendiendo la creatividad como una fuerza espiritual en sí misma. Citan a Dylan Thomas: la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor. Qué bonito. Crear, desde esta óptica, es casi un acto de fe, una forma de colaborar con algo más grande que nosotros mismos. La idea es que al buscar nuestro yo espiritual, al conectar con esa dimensión más profunda, nos volvemos más conscientes, más presentes y, como consecuencia natural, más creativos. Fluye mejor. Y para facilitar esa conexión, proponen dos herramientas muy concretas que, la verdad, se han hecho bastante famosas: las páginas matutinas y las citas con el artista. Las herramientas estrella. Sí. Las páginas matutinas consisten básicamente en escribir 3 páginas a mano cada mañana, nada más levantarte. La clave es escribir sin parar, lo que te venga a la cabeza, sin filtro, sin censura. No es para hacer literatura ni nada de eso. Es más bien, como sugieren ellos, una especie de meditación activa, un vaciado mental para sacar todo el ruido y clarificar lo que hay debajo. Limpiar las cañerías mentales, por así decirlo. Exacto. Y las citas con el artista son otra cosa diferente. Reservar un tiempo fijo cada semana, 1 o 2 horas, a solas contigo misma, para hacer algo que te guste y te nutra. Algo placentero por el simple hecho de serlo. Ir a una librería, pasear por el campo sin rumbo, visitar un museo, ir a una tienda de chácharas, lo que sea que te apetezca y te recargue las pilas creativas. Lo interesante es cómo funcionan juntas estas dos herramientas. Usan una analogía bastante buena. Son como un aparato de radio. Las páginas matutinas son la forma de emitir, de enviar nuestras señales, que queremos, que nos preocupa, que nos bloquea. Nos ayudan a aclararnos con nosotros mismos. ¿Vale? Y las citas con el artista son el momento de recibir, de sintonizar la antena para captar las respuestas, la inspiración, la guía interna. Son momentos para escuchar, para estar receptivo. Pero hacen una advertencia clave, y es importante. Estas herramientas no son teoría, son pura práctica. Hay que experimentarlas. Como dicen ellos, el mapa no equivale al territorio. Leer sobre ellas no cambia nada. Es la práctica constante la que produce los efectos. Claro, es que al escuchar sobre estas herramientas es inevitable preguntarse por los resultados, ¿verdad? Suenan potentes, pero ¿funcionan rápido? ¿Qué podemos esperar y en cuánto tiempo? Bueno, la respuesta que dan es matizada. Sí y no. Señalan que se notan cambios significativos en las 12 semanas que dura el programa base del libro. Más autoconciencia, menos bloqueo, quizá más claridad. Vale, 12 semanas. Pero los cambios más espectaculares, esos que llaman milagros, cineastas que vuelven a rodar después de años parados, escritores que publican por primera vez después de intentarlo mucho tiempo, esos suelen darse con el uso continuado de las herramientas a lo largo de 2 o 3 años. No es inmediato. Y aquí viene un insight fundamental que enseñan: cambiar el foco.
Pasar de la obsesión por el producto final perfecto a valorar y disfrutar del proceso creativo en sí mismo. Soltar ese perfeccionismo que nos paraliza antes siquiera de empezar. Eso es clave, el perfeccionismo. Totalmente. Y eso conecta directamente con cómo gestionar la duda, esa voz interna que nos dice que no valemos, que no es suficiente, que para qué intentarlo. Los textos son claros. El objetivo no es eliminar la duda por completo, probablemente sea imposible, siempre está ahí acechando, sino aprender a seguir adelante a través de ella, con ella al lado, pero sin que te paralice. Trabajar con la duda, no contra ella. Exacto. Los artistas que persisten no son los que no dudan, sino los que han aprendido a convivir con la duda y a trabajar igualmente. Las herramientas, sobre todo las páginas matutinas, ayudan a identificar y desmontar a ese sensor interno, esa figura hipercrítica y perfeccionista que todos llevamos dentro. Se aprende a ver los errores y los días malos, no como fracasos terribles, sino como parte necesaria del aprendizaje y la exploración. Volvemos a la espiral. Quizás esa duda recurrente es un paisaje conocido, pero ahora tenemos nuevas herramientas para atravesarlo de otra manera. ¿Y qué hay de la procrastinación? De eso de dejar para mañana lo que podríamos crear hoy. ¿Por qué lo hacemos tanto? Pues, a menudo, según estas ideas, es por miedo. Miedo a no estar a la altura, miedo al juicio de los demás, o al propio, o por esperar a sentirnos inspirados, a tener el humor perfecto. Sí, lo de esperar la inspiración. El método enseña a separar el estado de ánimo de la acción. No hace falta sentirse genial para escribir las páginas matutinas, simplemente se hacen. Es un hábito. Se pone el valor en el entusiasmo y el amor propio, en el cuidarse, más que en una disciplina forzada y rígida. ¿Y cómo tener más ideas? Que es otra pregunta típica. Pues reduciendo el volumen del crítico interno, que es el que las ahoga antes de nacer, y usando las herramientas para conectar con la intuición, bajando el ruido de los bloqueos. Las ideas surgen cuando hay espacio. Entendido. Hablan también de una idea errónea muy común. Sí, ese es importante. Abordan la creencia de que para seguir nuestros sueños creativos tenemos que dar un giro radical a nuestra vida. Dejarlo todo. El trabajo, la familia. El mito del artista bohemio que rompe con todo. O círculos sagrados. Es decir, grupos de compañeros que se apoyan mutuamente en sus procesos creativos, pero dentro de las vidas que ya tienen. No hace falta huir a una isla. Vale. ¿Y cómo son esos grupos? La visión original de Cameron era que estos círculos fuesen gratuitos, entre iguales, usando el libro como guía. Aunque reconocen que hoy existen grupos facilitados por profesionales, terapeutas, coaches, insisten en que el objetivo final debería ser la autonomía del grupo, sin ánimo de lucro, con liderazgo compartido entre los miembros, que el grupo funcione por sí mismo. Y remarcan algo importante. Cameron no acredita profesores ni franquicia al método. Lo concibe como un regalo, un proceso colectivo, de igual a igual, no jerárquico. Y dan directrices bastante claras para que estos grupos funcionen bien, ¿no? Sí, muy prácticas. Dicen, seguir el proceso de 12 semanas del libro, reunirse cada semana, unas 2-3 horas, comprometerse sí o sí con las páginas y las citas, compartir los ejercicios de la semana. Ojo, nunca las páginas matutinas, que son privadas y sagradas. En grupos pequeños, idealmente de 4 personas. ¿Por qué 4? Supongo que para que dé tiempo a todos a hablar y sea más íntimo. Y muy importante, evitar la figura del gurú dentro del grupo. Practicar la escucha activa sin intentar arreglar a los demás. Mantener el respeto mutuo. Aceptar que el proceso no será perfecto, autonomía le llaman. Cuidarse eligiendo un grupo que nos siente bien. Y saber que la composición del grupo puede cambiar, que es algo vivo. Suena muy sensato. Introducen aquí una figura preciosa, el espejo creyente. El espejo creyente. Sí, es esa persona, ese amigo o compañero del círculo que cree en nuestra creatividad incluso cuando nosotros mismos flaqueamos, que nos refleja nuestro potencial. Romper el aislamiento, dicen, es uno de los pasos más potentes para desbloquearse. Y cuentan una anécdota genial sobre Scorsese, Spielberg y De Palma en sus inicios, cómo se apoyaban y animaban mutuamente con sus proyectos locos. Parece ser que De Palma fue clave para que Spielberg no tirara la toalla con el proyecto que acabó siendo Encuentros en la tercera fase. ¡Anda! No lo sabía. La conclusión es directa. El éxito se produce en grupos. Incluso los más grandes necesitan ese espejo, ese ánimo externo a veces. Sí, eso desmonta bastante el mito del genio solitario, ¿eh? Totalmente. Y para que esos grupos sean un espacio seguro, proponen unas reglas del círculo sagrado. Son como principios básicos. A ver. Pues mira, la creatividad necesita seguridad y aceptación para florecer. Crece mejor entre amigos.
Las ideas nuevas son frágiles. Como niños, hay que protegerlas y no juzgarlas de entrada. El fracaso es parte inevitable y necesaria del camino. Hay que normalizarlo. La crítica constructiva debe apoyar y construir sobre lo que funciona, no avergonzar ni destruir. La generosidad entre compañeros genera más éxito para todos. Me gusta eso de la generosidad. Sí, y que el bien ajeno no nos quita nada. Al contrario, puede inspirarnos. Y un principio que lo engloba todo. Recordar que la fuente, llámese Dios, universo, gran creador, como cada cual prefiera conectarlo, es el origen último de toda creatividad. Conectar con eso. Vale. Pues intentamos resumir lo esencial de toda esta exploración. La idea central parece ser que la creatividad es algo universal, una fuerza casi espiritual que todos llevamos dentro. Eso es. Concretas de reconectar con esa fuente interior. Sí, son las llaves. Y la comunidad. Encontrar esos racimos creativos o espejos creyentes parece que es un apoyo fundamental, un catalizador. Imprescindible, diría yo. El cambio clave entonces parece ser poner el foco en el proceso, disfrutar del hacer, no tanto en la perfección del resultado final, y aprender a avanzar a pesar de la duda, que siempre estará ahí. Exacto. Has resumido perfectamente las claves. Y si volvemos a esa imagen inicial de la espiral, con la que empezábamos, quizás el pensamiento final podría ser este. Los textos nos dicen que el camino nos hará revisitar lugares conocidos, bloqueos antiguos, dudas familiares. Es inevitable. Sí, la espiral que vuelve. Pues, ¿y si la próxima vez que nos encontremos ahí, en ese punto conocido de bloqueo o duda, en vez de verlo como un fastidioso paso atrás, como un «otra vez estoy aquí», lo viéramos como una oportunidad? ¿Una oportunidad? ¿Para qué? Una oportunidad para aplicar conscientemente una nueva perspectiva o una herramienta que hemos incorporado de este camino del artista. Y simplemente observar qué cambia al enfrentarlo desde esta nueva altura en la espiral. Quizá la respuesta sea diferente esta vez. O, tirando del hilo espiritual que mencionan tanto, se habla de crear como un acto de veneración. Más allá del arte con mayúsculas, del cuadro o la novela, ¿de qué maneras podríamos practicar esa veneración a través de la creación en las elecciones y acciones aparentemente pequeñas de nuestra vida diaria? ¿Cómo sería eso? Interesante. Ahí queda esa reflexión flotando. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis de algunas ideas del camino del artista. Gracias a ti. Un placer. Hasta la próxima.